evidencias de que había sido cazado y cocinado. Es decir, hay evidencia de que los huesos estaban quemados y estaban en un fogón. Entonces, han sido un recurso interesante. En Brasil se encontró restos de una cría de mastodonte, también con punta de flecha. En su momento, en la costa atlántica, un fémur de un toxodonte, estos tipo hipopótamos también con punta de flecha cazadas. Entonces, sí, hubo una coexistencia, digamos, y hubo una interacción bastante importante entre humanos y la megafauna. ¿Y qué le pasó a la megafauna que se extinguió? ¿Cuáles son las hipótesis? Porque en la actualidad no la tenemos. Exactamente. No tenemos tampoco, de alguna forma, un consenso Ajá. en una sola causa. De alguna forma, hoy se piensa que la extinción de la megafauna ha sido un conjunto de causas concurrentes. Eh, una es que biológicamente todas las especies llegan a una determinada, digamos, rango de tamaño y comienza un declive, digamos, de forma, que tiene que ver con factores genéticos, con factores ambientales que comienzan a hacer que esos bichos por ahí con ese tamaño se les comienza a dificultar de alguna forma su supervivencia. De todas formas ya venían sobreviviendo bastante tiempo, por decir, con ese tamaño, ¿no? Sí. Otro tema, digamos que hoy en día también se está trabajando, es el tema de las patologías. Durante mucho tiempo se pensó de que había un conjunto de patologías y sobre todo después de lo que fue la mezcla entre la fauna del norte y del sur, que había hecho de que estos animales comenzaran también a padecer mayor cantidad de patologías y eso haya sido un factor desencadenante. Pero los últimos dos factores que por ahí son hoy en día considerados los principales o los más fuertes, por un lado el hombre, que es lo que estábamos hablando, cada día se va viendo de que el efecto del hombre ha sido bastante importante en lo que es la merma de las poblaciones, digamos, de estos grandes mamíferos, pero seguimos pensando que el principal factor que determinó, digamos, de alguna forma la extinción de estos grandes animales tiene que ver con factores ambientales. Digamos, hace 20.000, 30.000 años estábamos viviendo uno de los eventos geológicos más importantes del Cuaternario, que ya lo veníamos viviendo, que son las glaciaciones. Pero estábamos Ujú. teniendo el último máximo glacial, digamos, el último gran avance, digamos, de los hielos. ¿Había hielo en las planicies? No, el hielo lo teníamos en toda la zona cordillerana. Pero nosotros sabemos que no es que en un momento vinieron los hielos y retrocedieron, sino que hubo una multiplicidad de eventos en los cuales había un momento en el cual avanzaban, retrocedían, avanzaban, retrocedían, avanzaban, retrocedían. Todos esos periodos cíclicos que hacían o cómo se extrapolaban acá en la planicie, con cambios en la vegetación. Es decir, un cambio climático accionado por un avance de los, digamos, de los hielos por ahí en la zona cordillerana hacía que tuviéramos un cambio en la vegetación bien marcado. ¿A quién afectaba mayormente ese cambio en la vegetación? A los animales más grandes, que es lo que iban a necesitar mayor cantidad de recursos para poder subsistir. Entonces, ¿qué pasa? Se piensa que ante esos eventos, por un lado, bueno, comenzaba a disminuir el alimento, pero a la vez le generaba un estrés de tener que ir desplazándose detrás de otros sectores con vegetación. Vos fíjate que la extinción afecta a los animales más grandes. Es Ujú. decir, como decíamos, los armadillos, prácticamente las mismas especies que teníamos viviendo con los criptontes son las mismas especies que tenemos hoy en día. Entonces, las especies que eran más chicos, de alguna forma pudieron subsistir con poco alimento, mientras que por ahí las grandes vieron más vulnerado el ecosistema y por ende eso los terminó afectando mucho más. Entonces, si tenemos que decir cuál es el principal, digamos, aspecto que llevó a lo que es la extinción de la megafauna, hoy en día creo que coincidimos en esta cuestión de los cambios climáticos, digamos, de la última parte del Cuaternario, ¿no?
después el hombre y después otras causas que estaban dando vuelta. Hay una teoría que habla de todo esto, que es justamente la del zigzag roto, que es esta cuestión de cómo los cambios ambientales hacían que la fauna tuviera que ir y venir en busca de recursos y cómo eso en un momento ya fisiológicamente no lo pudieron soportar y genera ese momento de quiebre y de que comienzan a extinguirse, digamos. Y en cuanto a dataciones, ¿qué datación reciente o la última especie que sobrevivió para la zona se conoce? En lo que es el NEA, digamos, las dataciones por ahí que se tienen, sobre todo de los yacimientos que se trabajan en las costas del río Bermejo, que es uno de los Ajá, sitios por ahí más interesantes desde el punto de vista de la diversidad de fauna que hay ahí. Hay dataciones que están entre unos 10.000 a 20.000 años, digamos. Sabemos que ujú, los niveles en los cuales encontramos restos de megafauna tienen esa edad. Ahora, sabemos que hoy en Brasil y en parte de Argentina se sabe que hay ejemplares que lograron llegar hasta hace unos 7.000 años, más o menos, 8.000 años. ujú. Ahí se piensa que más o menos fueron los últimos representantes de la megafauna. Es decir, el Ujú, grueso, la mayor ajá, parte, se extingue hace 10.000 años. Pero se piensa que algunas comunidades, algunos grupos chiquitos lograron, digamos, sobrepasar ese límite temporal, pero llegaron hasta hace unos 7.000 años, más o menos. Siempre el ajá, tema de eso las no. dataciones es un tema. Ajá, Bueno, vos lo sabrás desde el punto de vista de la arqueología, que hay muchas dataciones que primero que es difícil datar un hueso y es difícil datar un sedimento en un determinado sitio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer carbono 14, vos necesitas que el hueso tenga colágeno. Y en los huesos fósiles, con todos los procesos químicos, físicos que se dan durante la fosilización, muchas veces ese colágeno, digamos, ya se mineralizó y ya no se puede datar por ese método. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es datar el sedimento en el cual ujú, se encuentra el fósil. Pero estamos viendo de que las técnicas también de datación van mutando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día, si un resto que, por ejemplo, eh, hace 20 años atrás te dio una datación de 15.000, capaz que hoy lo volvés a datar y te da 10.000. O hay otros que te dan 15.000 y que hoy en día lo volvés a datar y te dan 20.000. Entonces, el tema de las dataciones es algo que está también en continuo cambio y uno continuamente tiene como que poner un poco en tela de juicio las dataciones viejas y volver otra vez a tratar ujú, de datar para volver a armar ese rompecabezas de bicho con edad. ujú. Y en cuanto a estos estudios que ustedes van llevando adelante en lo que es toda la región NEA, ¿no? Estas dataciones que pudieron llevar adelante, ¿qué cambios climáticos importantes pudieron observar a partir de estos registros fósiles o alteraciones o particularidades de estos paisajes pasados de la región chaqueña que les llamó la atención a ustedes? Sí, tenemos cosas muy interesantes y sobre todo que se han ido publicando en el último tiempo. Sobre Ajá, todo nosotros, bueno, nuestro principal por ahí sitio de trabajo es el sitio del Arroyo Tropí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una secuencia en la cual ajá, tenemos distintos niveles con fauna en esos niveles. Entonces podemos ir viendo cómo hay un cambio en la fauna. Yo siempre le digo a todos que, digamos, qué es lo que nosotros perseguimos, digamos, con el estudio de la megafauna. Por un lado, conocer la diversidad. Por otro lado, conocer justamente cómo han sido sus adaptaciones, las cuestiones biomecánicas, conocer cómo era la vida de estos animales. Pero uno de los objetivos más importantes es justamente ese, tratar de ver cómo cambió este lugar en el cual vivimos a partir de qué es lo que nos cuentan estos animales. Y hay un ajá, tema ahí. ¿Por qué? Porque estos animales que son tan grandes son los que menos información paleoambiental nos dan. ¿Por qué?
Supongamos lo que es Glyptodon. Glyptodon es un género de gliptonte que ha estado desde el sur de Patagonia, prácticamente desde Santa Cruz, hasta por lo menos la parte de Bolivia y Perú. Entonces, un animal que ha tenido una distribución tan amplia significa que ha tenido la capacidad de adaptarse a una multiplicidad de ambientes. Entonces, nosotros podemos decir que el hallazgo de ese gliptonte nos da algún dato ambiental. No, porque justamente el bicho era muy plástico, digamos, tenía una genética que se podía adaptar a cualquier ambiente. ¿Cuáles son nuestros principales, digamos, colaboradores o nuestras principales especies que nos dan datos? Lo de los animales más chiquitos. Un animal más chico nos da mucha más información ambiental de la que nos da un animal grande. Entonces, lo que siempre nosotros ponemos el foco es en tratar de encontrar especies y sobre todo si tienen representantes actuales, mejor, porque ya sabemos en qué condiciones actuales vive ese animal. Entonces, extrapolamos esas condiciones actuales a ese momento en el cual vivía la megafauna. Y en el arroyo Toropí han aparecido especies muy interesantes. Hace poco aparecieron los restos de un cauquén. Un cauquén es un ganso, pero un ganso patagónico. ¿Qué significa la presencia en el NEA de un ganso patagónico? Que evidentemente las condiciones climáticas de ese momento eran lo suficientemente frías y áridas que permitían que una especie que hoy en día está adaptada a ambientes más patagónicos haya podido llegar hasta ese lugar. Pasa lo mismo con especies que por ahí son un poco más típicas de climas cálidos. Hay algunas especies, digamos, sobre todo de roedores, que sabemos que hoy en día viven más en la región brasílica y que lo encontramos en Toropí. Entonces, fíjate cómo esa mezcla, digamos, de fauna, sobre todo que nos ayuda a que hoy en día las conocemos, nos dan, digamos, de alguna forma nos muestran de que ha habido cambios climáticos que en un momento hacían que el NEA fuera por ahí similar o un poco más cálido de lo que es hoy en día y en otros momentos mucho más frío y mucho más árido. Entonces, nos da estos cambios muy interesantes. Desde el punto de vista paisajístico, no tenemos cambios importantes. Por ejemplo, los yacimientos que analizamos en Bermejo son humedales muy similares a los que hoy en día tenemos. Lo que se ve en el arroyo Toropí son secuencias de un río que venía divagando y en esa planicie, en esas costas, en esas playas de ese río es donde iban muriendo los animales. Pero desde el punto de vista paisajístico no había un gran cambio, pero sí el cambio estaba en las condiciones climáticas que hacía que el ensamble, el conjunto de fauna fuera distinto al que hoy en día conocemos. Y es apasionante poder encontrar, muchas veces estamos hablando de un fragmentito de hueso, pero si ese fragmentito de hueso tiene los rasgos suficientes como para poder identificarlo como perteneciente a determinada especie, y si esa especie hoy en día vive y sabemos que vive en otra parte, digamos, distinta del país o de Sudamérica, son las cosas que más nos vuelan la cabeza. Sí, y esa zona donde ustedes están llevando más sistemáticamente esos trabajos, ¿tiene algún centro de interpretación cercano si el turista o los alumnos quieren eh, conocer un sitio paleontológico en vivo y en directo? Mira, el arroyo Toropí ha sido un sitio que es muy interesante desde ese punto de vista. A ver, para nosotros desde el punto de vista, digamos, de lo que es la investigación científica, hace desde los años 70 que se viene, digamos, trabajando, pero fundamentalmente los últimos 25 años que se ha intensificado,